Respondo a este video a la senadora Paloma Valencia, quien me dice mentiroso por lo que vengo diciendo en la defensa de la reforma pensional. Y siguen las mentiras de Gustavo Bolívar, es que como que no se cansan o realmente no saben. Lo que quiero decir es que no pueden pretender que yo sea la mala, cuando lo que estoy exigiendo es que los colombianos tengamos la posibilidad de que sus representantes puedan discutir los proyectos de ley que nos son importantes a todos los colombianos. Ellos pretenden brincarse la Constitución y la ley, que ningún congresista tuviera derecho ni siquiera a presentar proposiciones. Siendo la 1:07 de la tarde, se levanta la sesión del día de hoy de la Cámara de Representantes por falta de quórum. Siempre hay una excusa para no trabajar, siempre hay una excusa para torpedear los proyectos de gobierno y en este caso el proyecto de reforma que tanto necesita Colombia. Vieron que todos los medios de comunicación salieron a registrar a una de las congresistas de Cambio Radical diciendo que ella sí trabajaba y que esto no era pereza legislativa, sino que estaban protegiendo el país. Pues vea, nada que llegan a las sesiones del Congreso, ellos que dicen que están dispuestos a trabajar, a debatir, y vea, nada, ni el Centro Democrático, ni Cambio Radical, perezosos legislativos. Para eso es que los elige la... y Polo Polo, pues nunca viene. Por eso es que la población tiene que ver. Ni siquiera vienen a debatir, a dar los debates serios en el Congreso de la República, para que vayan viendo porque es que quieren tumbar la reforma a la salud, porque son unos perezosos y quieren seguir pegados de la teta del Estado. En nombre de la responsabilidad fiscal quieren tumbar la reforma pensional, pero no dicen nada de las megapensiones de 30 millones de pesos que se ganan ellos y sus amigos. ¿Hasta cuándo el privilegio de unos pocos va a seguir estando por encima de la dignidad de millones? Los mayores enemigos de la reforma pensional son las élites económicas y políticas que han vivido del Estado como si fuera un cajero personal. ¿Por qué diablos se oponen a que los adultos mayores más vulnerables reciban 230.000 pesos al mes? Es solamente porque saben que esta reforma toca los privilegios que los han beneficiado por generaciones. Hablan y se llenan la boca diciendo cosas de la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad, pero muy calladitos, eso sí, con las megapensiones de más de 30 millones que ellos mismos se ganan y que nosotros seguimos pagando. Eso sí, no ponen en jaque las finanzas públicas, ¿verdad? Hipócritas. Y es que mientras cientos de políticos nacieron en cuna de oro, millones de colombianos y colombianas trabajaron toda, absolutamente toda su vida, incluso para darle esa vida de ricos a esos políticos sin tener acceso a una pensión. ¿Y 230.000 pesos les parece demasiado a estos miserables? Son tan mezquinos que en efecto les parece mucho. Esta reforma reconoce por primera vez de manera histórica que las amas de casa y las cuidadoras contribuyen de manera significativa al país. Eso es lo que les molesta, que esta reforma garantice menos semanas de cotización para esas madres cuidadoras y beneficios por los hijos que tienen. Eso es lo que le quita el sueño a la élite que nunca cambió un pañal y que mucho menos cargó una olla comunitaria. A ellos no les importa en absoluto la supuesta responsabilidad fiscal. En realidad les duele que se acaben esas megapensiones y esos subsidios para los más ricos. Es que los que quieren tomar esta reforma no lo hacen por defender al pueblo, lo hacen porque en verdad tienen miedo a perder esos privilegios. Unos que se han heredado de generación en generación al estilo de la peor monarquía a costa del sufrimiento de millones de personas. Paloma Valencia, por ejemplo, de apellido Valencia, háganme el favor, dice que la reforma es un ataque a las finanzas públicas. Pero ¿ustedes creen que habló con la misma vehemencia cuando defendió las extensiones a los grandes terratenientes como los familiares suyos? Es que estamos hablando de la misma señora que defendió a Andrés Felipe Arias por haber tomado los dineros que eran subsidios para los campesinos pobres y habérselos dado a los más ricos. Pueblo, ella nunca va a legislar en nuestro favor. Y asimismo por la vida van David Luna, Miguel Uribe, incluso también las que se hicieron elegir con los votos progresistas, las del Partido Verde, que como raro se hicieron elegir con ese discurso a favor del pueblo, pero obviamente legislan en su contra. Y es que mientras critican la reforma por supuestas implicaciones fiscales, se quedan absolutamente en silencio frente a las megapensiones, a las pensiones millonarias de excongresistas y exfuncionarios públicos que de hecho se pagan con el presupuesto público. Si tanto defienden la austeridad, que empiecen por devolver las megapensiones que ellos mismos, sus familiares o sus amigos reciben de más de 30 millones de pesos. Que renuncien pues a los privilegios que tienen pagados con nuestros impuestos. Los escoltas, las mansiones, los planes, los contratos. Que expliquen por ahí derecho cómo es que han acumulado tantas riquezas mientras la mayoría de las personas no les alcanza ni siquiera para cotizar una pensión. Si es que no pueden hacer eso, que no sean tan miserables de negarle lo mínimo al pueblo, porque la reforma no
es un lujo, gente, no es un capricho, es una necesidad, es un acto de justicia social para los millones de colombianos que son excluidos del sistema, para las mujeres que han sostenido hogares enteros, para los que han trabajado toda su vida sin poder asegurarse una vejez digna. Que quede claro que los detractores de esta reforma no defienden al pueblo, se defienden a sí mismos, a sus privilegios, a sus cuentas bancarias y a su eterno miedo de que Colombia avance hacia un futuro más justo. Respondo a este video a la senadora Paloma Valencia, quien me dice mentiroso por lo que vengo diciendo en la defensa de la reforma pensional. Pues van a darse cuenta al final del video que la mentirosa es ella, o cuando menos la ignorante, y es muy difícil de creer una persona que ya lleva tantos años en el Senado, que no conozca las leyes que aprueba y que desapruebe las leyes que no conoce. Entonces dice la senadora que nosotros con la ley 100 podemos pagar esta reforma pensional a los viejos y viejas, ignorando que la misma ley 100 establece que solo le podemos pagar a los viejos y viejas en extrema pobreza. Esto quiere decir Sisbén A. Senadora, Sisbén A, personas en extrema pobreza que en esa ley dicen indigentes, que es una palabra que no debería usarse, pero así lo establece la ley. Segundo, para poder extender el beneficio, el bono a personas de pobreza y vulnerabilidad, es decir, Sisbén B y C, tuvimos que hacer una reforma pensional. Lo establece la reforma pensional. La reforma pensional dice que podemos pagar a pobreza extrema, que es Sisbén A pobreza que es Sisbén B, y vulnerabilidad, que es Sisbén C. Entonces, senadora, es mentira que con lo que tenemos nosotros podamos pagarle a todos los viejos de Colombia. Le voy a dar cifras concretas, senadora. Hoy le estamos pagando en virtud de la ley 100 a 1.627.000 viejos y viejas. Con la reforma pensional, al ampliar a Sisbén B y C, podemos pagarle a 3.100.000 viejos y viejas. ¿Mira la diferencia? Segundo, con la ley 100 le pagamos 80.000 pesos a los viejos y a las viejas. Con la reforma pensional podemos aumentar a 230.000 pesos el pago, casi triplicar lo que reciben hoy esos miserables 80.000 pesos, porque el pilar solidario contempla unos descuentos a las grandes pensiones para hacer un fondo que se enriquece con la reforma pensional, no con lo que hay, un fondo suficientemente grande para pagar a 3.100.000 viejos y viejas este bono pensional de 230.000 pesos, es decir, a las mujeres mayores de 60 años y a los hombres mayores de 65 años. Entonces, lo que le quiero decir es que usted es la que está mintiendo. Es falso que ustedes nos digan que con la reforma, con la ley 100 podamos nosotros hacer lo mismo. Eso no es verdad. Podemos mantener las cosas que tenemos hoy, la mitad de los viejos recibiendo 80.000 pesos y esperando que se mueran otros viejos para entrar los otros 1.400.000 viejos que tenemos sin pensión hoy, sin bono pensional. Así que lo que usted hizo demandando esta reforma pensional es una infamia, porque usted y yo tenemos asegurada la vida, la comida, de por vida. Nuestros hijos también, nuestras pensiones también. Ganamos mucha plata. Y estas señores que ganan 80.000 pesitos, usted se atraviesa con una demanda a la reforma pensional cuando usted sabe que lo que está haciendo es un cálculo electoral, temiendo perder, porque así son ustedes, no les importa llevarse por delante la gente más pobre de este país con tal de que el progresismo no avance. Y esto no es un avance del progresismo, es un avance del país completo. Esta es la reforma social más grande que se ha hecho en Colombia en toda su historia. Llevarle la comida a 3.100.000 viejitos y viejitas que hoy están muriendo de hambre. Eso se llama infamia. Así que yo llamo a los viejos, a las viejas de este país que todavía tengan alientos, y a los jóvenes y a los mayores, a que salgamos a defender esta reforma, porque si nos quitan esta reforma va a aumentar nuevamente la pobreza, y les ha dolido
durísimo en el alma, les ha dolido que este presidente de la República, que este gobierno ya haya rebajado en 3,4 puntos la pobreza y tengamos 1.600.000 personas menos pobres y tengamos 2.500.000 personas por fuera de la inseguridad alimentaria. Eso es lo que les duele. Y con ese cálculo político uno no puede manejar un país, eso se llama mezquindad. Así que con esto queda respondido este video para que se den cuenta quién es el que está mintiendo. Este es un mensaje para nuestros viejos y viejas más pobres de Colombia. Por la vida entera, a ustedes les han negado muchos derechos, incluso el derecho a envejecer dignamente. Hoy el presidente Gustavo Petro quiere que eso deje de pasar y ha radicado y ha aprobado ya el Congreso una ley general de pensiones que les otorga a ustedes un bono pensional de 225.000 pesos. No solo a los mayores de 80 años, como está sucediendo hoy, sino a las mujeres mayores de 60 y a los hombres mayores de 65 años. Con esa reforma pensional, todos ustedes a partir de julio del año entrante van a recibir ese bono de 225.000 pesos, que es 3 veces lo que venían recibiendo de gobiernos anteriores, que eran 80.000 pesos. Pues la mala noticia es que el Centro Democrático, su senadora Paloma Valencia y una cantidad de colombianos que no quieren que la gente saque la cabeza, que no quieren que la gente se asome hacia la dignidad, han demandado esta reforma pensional ante la Corte Constitucional. Hay más de 106 demandas ya. Me parece una infamia completa con ustedes. Muchos de ustedes, sobre todo mujeres, se dedicaron a cuidar a sus familias, a sus hijos, muchos de ellos con alguna discapacidad. Muchos hombres se dedicaron a la informalidad porque este país no genera, un país desindustrializado por la monoexportación de los hidrocarburos no genera el suficiente empleo para que ustedes puedan cotizar. Por eso es que les estamos dando este bono pensional, que es con dineros públicos, no son dineros nuestros, es dineros de los impuestos que estamos redistribuyendo para que los más pobres puedan tener una vida digna y sobre todo ustedes, los más viejos, puedan tener por lo menos con qué comer dignamente. Pues el llamado para ustedes es a que se pongan de pie a defender la reforma pensional ante la Corte Constitucional. Si no lo hacen, las otras personas sí están utilizando arsenales de abogados para tumbar esa reforma, que como les dije me parece una infamia completa. Así que la invitación a que se organicen y pidan a la Corte que los escuche, que en las audiencias de ustedes tengan presencia, que los viejos estén allá para que los magistrados sepan el drama que están viviendo. Así que los estoy convocando muy próximamente para que vayamos y hagamos una manifestación pacífica que le llamaríamos la marcha de las canas, para que ustedes estén allá hablándole a Colombia, diciéndoles que sería una infamia que esta reforma pensional se fuera a hundir por estas demandas de personas que tienen todo. Los senadores que están demandando, las senadoras que están demandando, somos personas que ganamos muy buen dinero, que tenemos privilegios, que vivimos bien, que tenemos la vida asegurada. Y me parece una infamia completa que queramos ahora quitarles un plato de comida a los más viejos pobres de Colombia. Y todo por defender los intereses de unos grupos económicos que han capturado las cotizaciones de las pensiones y que no quieren soltar ese negocio. Hoy tienen 400 billones de pesos en inversiones que los han vuelto más ricos. Bienvenida a la riqueza. Pero también dejen que los demás coman. Por eso es el país más desigual de la tierra, donde unos poquitos quieren tenerlo todo y no dejan que unos muchos, unos millones, tengan un alimento digno. Así que pónganse de pie, señores. Yo sé que ustedes tienen alientos todavía, pero tenemos que defender esa reforma pensional. Por favor, hagan circular este video y nos vemos próximamente. Vamos a las calles a defender esta reforma. Desde aquí, desde el Departamento de Prosperidad Social, que es de donde les vamos a pagar, desde aquí se generan las transferencias. Hemos destinado 4 abogados de muy alto nivel para defender también esta reforma pensional ante la Corte Constitucional. Así como hay gente que la demanda, nosotros vamos a defender esa reforma pensional, que es la reforma más importante, la reforma social más importante del último siglo en Colombia. Nosotros estamos llegando a 3.200.000 viejos y viejas de Colombia con este bono pensional. Así que no dejamos perder esta oportunidad, no dejemos hundir esta reforma en la Corte Constitucional y vamos a defenderla con todas las energías. Nos vemos, los acompañaré, nuestros abogados los acompañarán en esta lucha.